A mis 86 lo aprendí demasiado tarde. Tu familia no vendrá. Estas 7 cosas sí te protegen. Hay personas que llegan al final de sus vidas todavía tomando decisiones, y hay quienes pasan sus últimos años sentadas en un sillón esperando que alguien más decida por ellas. Esa diferencia nunca tuvo que ver con la suerte, ni con el dinero, ni con la salud de los huesos. Tuvo que ver con lo que cada quien construyó o no construyó en silencio, durante los años en que todavía había tiempo para hacerlo. Me llamo Remedios Villalba Oropesa, tengo 86 años. Nací en un pueblo pequeño del estado de Guanajuato, donde la gente envejece de 2 maneras distintas: arrugada pero entera, o arrugada y rota por dentro sin que nadie lo note desde afuera. Durante décadas observé a las personas de mi alrededor deslizarse lentamente hacia una dependencia que nadie había anunciado, como si la vejez fuera una marea que te atrapa sin avisar y sin permiso. Pero yo veía también a otras personas que seguían siendo ellas mismas a los 80, que salían solas a hacer su mandado, que no necesitaban que nadie les aprobara sus decisiones, que todavía reconocían su propio rostro cuando se miraban al espejo por las mañanas. Me pregunté muchas veces qué diferencia real había entre unas y otras. Con los años lo entendí, aunque tardé más de lo que me gustaría admitir. Nadie me explicó estas cosas con palabras directas. Las aprendí mirando a los demás, y a veces aprendiéndolas demasiado tarde para mí misma, pero todavía tiempo para decírtelas a ti. Son 7, y ninguna de ellas llegará sola, ni porque alguien venga a traértelas, ni porque tu familia te quiera bien, ni porque te las merezcas por haber vivido con rectitud. La primera cosa es la soberanía sobre tu propio tiempo. Cuando cumplí 72 años y me jubilé del trabajo administrativo donde había pasado más de 3 décadas, ocurrió algo que no esperaba. Me volví indicible para mí misma. De repente cada día era una extensión vaga del anterior, sin bordes claros, sin propósito definido que lo distinguiera del que vendría después. Me levantaba sin saber exactamente para qué. Esperaba que algo llegara desde afuera para darle forma a las horas. Empecé a depender del calendario de otras personas sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. Si mi hija Consuelo tenía planes para el fin de semana, yo tenía planes. Si no los tenía, yo tampoco. No me di cuenta de cuánta libertad estaba cediendo con esa costumbre silenciosa, también disfrazada de adaptabilidad y de desinterés propio. Vi lo que ese camino produce a largo plazo en una vecina mía de toda la vida, doña Perpetua Darduño, que tenía 78 años cuando enviudó. Era una mujer que toda su vida había organizado su existencia alrededor del horario de su esposo, de los ritmos de sus hijos, de las necesidades constantes de los demás. Cuando se quedó sola, simplemente no supo cómo existir por su propia cuenta. Sus hijos la llamaban todos los días porque si no la llamaban, ella no hablaba con nadie en toda la jornada. Se convirtió en una urgencia emocional permanente para toda la familia, no porque estuviera enferma del cuerpo ni de la mente, sino porque nunca había aprendido a ser la dueña de sus propias horas, ni a tener una estructura interior que funcionara sin que alguien más pusiera los cimientos desde afuera. Yo decidí que no iba a repetir ese patrón. Empecé a construir una estructura semanal que me perteneciera completamente a mí. Tenía mis mañanas dedicadas a leer, sin apuro ni interrupción. Mis tardes caminando por el jardín central del barrio, saludando a los mismos árboles de siempre, como si fueran viejos conocidos que merecían un reconocimiento. Mis noches escribiendo en un cuaderno de pasta dura. No porque alguien me lo indicara, sino porque entendí que el tiempo que no administras tú termina siendo administrado por el vacío, y el vacío siempre se llena de dependencia
si lo dejas solo demasiado tiempo. La soberanía sobre tu tiempo es el primer muro que protege todo lo demás. Sin ella, las otras libertades se van debilitando por sí solas. La segunda cosa es aprender a conversar con la incomodidad, en lugar de huir de ella cada vez que aparece. Esto lo entendí a los 79, después de una operación de vesícula que me dejó 6 semanas sin poder moverme con facilidad. Durante ese periodo descubrí algo perturbador. Había cosas dentro de mí, miedos sin nombre y duelos incompletos, que yo había estado evitando sistemáticamente durante años, llenando cada momento disponible con ruido y actividad constante. Cuando el cuerpo te obliga a detenerte del todo, lo que habías estado esquivando aparece sin pedir permiso y se sienta a tu lado como si siempre hubiera tenido derecho a estar ahí. Conozco a un hombre llamado Anacleto Briseño, que construyó toda su vejez tratando de no pensar en nada difícil. Televisión encendida desde las 6 de la mañana sin importar lo que transmitiera. Visitas constantes que él mismo provocaba para no encontrarse un solo momento consigo mismo. Comidas largas que se extendían solo para ocupar el tiempo, no porque el hambre lo pidiera. Cuando llegaron las pérdidas reales, la muerte de su hermano mayor primero, luego la de su esposa, Anacleto no tenía ninguna capacidad de atravesarlas porque nunca había practicado el arte necesario y difícil de sentarse con lo que duele sin buscar una salida inmediata. Se derrumbó de una manera que sus hijos no supieron sostener, porque era demasiado grande y demasiado acumulado para ser cargado por alguien más. Quien aprende a tolerar la incomodidad interior, a mirarla de frente, sin huir hacia la distracción, no necesita que nadie venga a rescatarlo cada vez que la vida duele. Esa capacidad es silenciosa, pero completamente estructural. Es lo que te mantiene en pie cuando el suelo tiembla y no hay manos cercanas que puedan sostenerte. La tercera cosa es mantener habilidades que nadie pueda ejercer por ti. A los 68 años aprendí a usar las herramientas básicas de administración financiera en una computadora. No porque me pareciera apasionante, sino porque entendí que si yo no comprendía mis propios asuntos, alguien más los comprendería por mí. Y eso significaba entregarle poder a esa persona de manera silenciosa y voluntaria, sin que ninguno de los dos lo nombrara como lo que era. También aprendí a hacer pequeñas reparaciones en casa, a tramitar mis documentos en línea, a comunicarme directamente con los médicos sin que un intermediario filtrara la información antes de que llegara completa a mis oídos. Vi lo que pasa cuando no tienes ninguna habilidad genuinamente propia en una prima mía llamada Guadalberta Montoya, mujer de 74 años que dependía por completo de su único hijo para cualquier cosa que tuviera que ver con tecnología o trámites de cualquier tipo. Su hijo era un buen hombre, pero tenía su propia vida ocupada, sus propios hijos que lo necesitaban a cada momento. Cada vez que Guadalberta necesitaba resolver algo, debía esperar a que él pudiera, a que encontrara el momento entre sus compromisos. Y mientras esperaba, ella no avanzaba en nada. Su autonomía estaba retenida en el calendario de otra persona, y eso la hacía más pequeña de lo que era, aunque no lo reconociera en voz alta, porque nombrarlo significaba admitir cuánto dependía. Las habilidades propias son refugios que nadie puede quitarte. Construye al menos 3 que no dependan de que alguien tenga tiempo o disposición de ayudarte ese día en particular. La cuarta cosa es el vínculo sostenido con personas que no son tu familia de sangre.
En mi generación existía la idea profunda e incuestionada de que la familia era suficiente, que el amor de los hijos era todo lo que una persona mayor podía necesitar y tenía derecho a esperar. Es una idea hermosa y es al mismo tiempo una idea peligrosa, porque los hijos tienen vidas propias, jornadas que los agotan, sus propios hijos que los llaman desde todas las direcciones posibles. No están disponibles a todas horas, aunque te quieran con todo lo que son capaces de querer. Y si tu única red de contención humana son las personas de tu apellido, cuando ellas no pueden estar presentes, no hay absolutamente nadie más. Cuando tenía 75 años, empecé a frecuentar un taller de encuadernación artesanal en el barrio cultural de mi colonia. No me interesaba especialmente la técnica en sí. Me interesaba el tipo de conversación que ocurre naturalmente cuando personas distintas trabajan juntas, con las manos, hacia algo concreto. Conocí ahí a mujeres y hombres que con el tiempo se convirtieron en parte fundamental de mis semanas ordinarias. Nos cuidamos mutuamente de formas que ningún parentesco podría habernos impuesto desde afuera, porque lo elegimos libremente, porque nos importamos sin obligación de ningún tipo, porque la amistad construida en la vejez tiene una densidad específica que la amistad joven todavía no conoce. Conozco a una mujer llamada Crisanta Legorreta que a los 81 años vive rodeada del amor declarado de 4 hijos adultos que la quieren y que viven en otras ciudades y que llaman los domingos sin falta. Entre semana, de lunes a sábado, no habla con nadie que no sea el tendero de la esquina o el médico en sus citas programadas. La soledad no tiene que ver con cuánta gente te quiere desde lejos. Tiene que ver con cuánta gente está genuinamente presente en tus días ordinarios, en tus martes de lluvia, en tus jueves sin nada especial que los distinga del día anterior. Cultiva vínculos fuera de tu familia, no como sustituto del amor familiar, sino como una red independiente que funciona con su propio peso y que no colapsa cuando los hijos están demasiado ocupados para estar. La quinta cosa es una relación honesta con tu propia historia. A los 80 años hice algo que había postergado toda mi vida adulta. Escribí con detalle todo aquello de lo que me arrepentía de verdad, no para castigarme ni para regodearme en la culpa, sino para dejar de cargar ese peso sin saber exactamente cómo se llamaba lo que cargaba, ni de dónde venía con tanta puntualidad. Había decisiones que tomé mal cuando debía haber tomado otras con más valentía, personas a quienes no traté con la generosidad que merecían y que ya no estaban para recibir ninguna reparación. Años perdidos por miedos que nunca se materializaron en nada concreto. Mientras eso quedó sin examinar, siguió pesando de maneras que yo no terminaba de entender del todo. Lo notaba en la velocidad con que me defendía ante comentarios que no debían haberme tocado tan profundo. En la incomodidad cuando ciertas conversaciones se acercaban a territorios que yo había decidido no explorar. Las personas que llegan a la vejez sin hacer ese trabajo interior llegan perseguidas por una incomodidad que no saben explicar. Se vuelven amargas sin entender la raíz de su amargura. He visto hombres y mujeres de 80 años reaccionar con rabia completamente desproporcionada ante comentarios pequeños de sus familiares. Y cuando observas bien entiendes que no están respondiendo a lo que se dijo hoy, sino a una deuda de décadas que nunca reconocieron y que sigue cobrando intereses con puntualidad implacable. Conocer tu historia con honestidad, incluyendo las partes que preferirías ignorar para siempre,
te da una estabilidad interior que ninguna circunstancia exterior puede darte. Eres más difícil de sacudir cuando ya hiciste las paces con lo que fuiste antes de ser lo que eres ahora. La sexta cosa es el movimiento diario del cuerpo, entendido no como ejercicio disciplinado, sino como declaración cotidiana de que sigues presente en tu propia vida. A los 74 años, noté algo que me inquietó con razón. Había días en que me quedaba sentada más horas de las necesarias, no por cansancio genuino, sino por indiferencia al movimiento, como si el cuerpo hubiera decidido que era más cómodo no moverse y yo lo hubiera aceptado sin discutir. El cuerpo se adapta exactamente a lo que le pides con tus hábitos diarios. Si le pides reposo constante, aprende a preferir el reposo. Y entonces el reposo se vuelve el único estado cómodo. El movimiento empieza a doler más de lo que debería. El dolor justifica más reposo. Y así el cuerpo va cerrándose lentamente sobre sí mismo. Vi ese proceso exacto en un tío mío llamado Fulgencio Oropesa, hombre que llegó a los 68 años en buen estado físico y que empezó a retirarse de la actividad no porque el médico se lo indicara, ni porque tuviera una razón clínica real, sino simplemente porque le resultaba más cómodo no moverse. A los 75 necesitaba apoyo para caminar 100 metros sin detenerse. A los 78 no podía subir un escalón sin que alguien lo ayudara. No perdió la mente ni la lucidez, perdió el territorio físico y con el territorio perdió la capacidad de decidir sobre su propia vida, porque para decidir necesitas poder moverte dentro de ella. Moverse cada día no es una recomendación opcional de bienestar, es la condición básica de la libertad física, y la libertad física sostiene todas las demás libertades que pretendes conservar. Cuando no puedes mover tu cuerpo de manera confiable a través del espacio, no puedes mover tu vida hacia ninguna dirección que hayas elegido tú. La séptima cosa, y la más difícil, es saber con precisión lo que no estás dispuesta a negociar y tener la voz para decirlo cuando llegue el momento en que alguien lo ponga a prueba. Esto es distinto de ser terca o inflexible. La terquedad es resistir sin saber bien por qué se resiste. Lo que describo es conocer tus valores centrales con tanta claridad que cuando alguien intenta desplazarlos, incluso desde el amor genuino, lo reconoces de inmediato y puedes nombrarlo con calma, sin que se convierta en una batalla ni en un distanciamiento. Cuando tenía 81 años, 2 de mis hijos adultos comenzaron a tener conversaciones sobre mi vida sin incluir mi voz. Hablaban sobre la conveniencia de que dejara mi departamento, de que me instalara en un lugar con supervisión profesional, de que se diera responsabilidades cotidianas que ellos consideraban demasiado pesadas. Lo hacían desde el amor genuino, no lo dudo ni por un momento. Pero el amor no siempre distingue entre proteger a alguien y sustituirlo, entre cuidar y borrar gradualmente. Cuando tuvimos esa conversación cara a cara, fui precisa sin ser hostil. Dije, entiendo profundamente tu preocupación y sé que viene del afecto real hacia mí, pero mientras pueda administrar mi salud, mi casa y mis decisiones sin poner en riesgo a nadie, eso es exactamente lo que voy a seguir haciendo. Y dije también, si ese momento llega de verdad, ustedes serán los primeros en saberlo porque yo misma se los diré. Pero no ha llegado todavía, y mientras no llegue, la decisión es enteramente mía. Conozco a una mujer llamada Serafina Tostado, que a los 76 años empezó a ceder de a poco, porque no quería parecer difícil ni generar preocupación innecesaria en su familia. Primero las llaves del coche, luego las decisiones médicas, tomadas sin ella en conversaciones donde ya no la invitaban. Luego el barrio donde había vivido 30 años,
porque a sus hijos les convenía tenerla más cerca de sus casas. A los 82 vivía una vida que no había elegido en ningún punto del proceso, que no reconocía como suya, rodeada de atenciones genuinas, que sentía como una prisión construida con las mejores intenciones del mundo. Lo que no defiendes con tu propia voz, alguien más lo ocupa, no por maldad, simplemente porque el espacio vacío atrae naturalmente a quien tiene una idea de cómo debería llenarse. Ahí están las 7 cosas. La soberanía sobre tu tiempo, la capacidad de estar con la incomodidad sin huir, las habilidades que solo tú controlas, los vínculos fuera de la familia, la honestidad con tu historia, el movimiento diario del cuerpo y la claridad sobre lo que no vas a entregar mientras seas capaz de sostenerlo. Nadie va a construirte estas cosas desde afuera. Tu familia puede quererte con toda la intensidad que el afecto humano es capaz de producir, y ese amor no será suficiente para sostenerte si estas 7 estructuras no están en su lugar. El amor no reemplaza a la autonomía, la compañía no reemplaza a la habilidad propia. El cariño de los tuyos es un regalo verdadero, y no es una herramienta suficiente para vivir con dignidad cuando el terreno se pone difícil y nadie puede estar presente. Si tienes 64 años mientras lees esto, o 71, o incluso 78, no estás tarde del todo para empezar, pero tampoco estás temprana ni tienes tiempo indefinido por delante. Estás exactamente en el momento en que todavía puedes elegir construir estas cosas en lugar de esperar que la vida decida no exigírtelas nunca. Empieza hoy con la más pequeña de las 7, solo una, un paso real, concreto y completamente tuyo, y luego el siguiente, y luego el que viene después de ese. Lo que lamentarás dentro de 15 años no es haberte equivocado mientras intentabas. Lo único que lamentarás, lo digo con la certeza tranquila de quien ya tiene esa perspectiva desde adentro y no desde la teoría, es haber esperado a que alguien más viniera a hacerlo por ti. Yo tengo 86 años, vivo en mi departamento, tomo mis propias decisiones, salgo sola a comprar lo que necesito cuando lo necesito, no cuando alguien tiene tiempo disponible de llevarme. Duermo cuando quiero dormir y me levanto cuando quiero levantarme, y no le debo a nadie autorización para ninguna de esas cosas. No porque la vida me lo haya facilitado ni porque haya tenido una suerte especial diferente a la de otras personas que conozco, sino porque trabajé durante décadas y en silencio para que así fuera. Tú también puedes construirlo, pero tienes que empezar ahora, no la próxima semana, no cuando el momento se sienta más propicio o más cómodo, ahora mismo.